Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos al episodio número 37 de esta tercera temporada. Estamos grabando viernes 24 de octubre, justito antes de las elecciones. Ya estamos en veda, pero bueno, la veda en Argentina no va para los programas digitales y tampoco vamos a incitar el voto a nadie, así que no vamos a romper la veda. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Me alegro. Sí, tal cual, estamos a días nomás de las elecciones de esa hora o nunca, el cual vamos a hablar un poco de ese concepto inmediato. Es verdad que no vamos a romper la veda, pero sí vamos a hablar mucho de la campaña política, de las campañas en general, de las diferentes estrategias que llevaron a cabo los partidos o las coaliciones. Y también vamos a hablar un poco hacia el final de cómo se está consumiendo las campañas políticas, o mejor dicho, a quién las mira y de qué manera, ¿no? ¿Y los que no las miran, cómo se informan? Tal cual. Simplemente a modo de anécdota, después voy a hablar un poco más en profundidad hacia el final, pero yo me enteré de una forma muy rudimentaria de que el Partido Comunista se presenta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no creo que saque muchos votos, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque vi dos pasacalles, uno en Caballito, que es un lugar al que prácticamente frecuento todos los días, cerca del Parque Rivadavia, y otro en las facultades sociales de la UBA. Y una vez en Parque Lezama también los vi repartiendo folletos, que me jugué a ver si pasaba por al lado, me los daban. Y me dieron todos los folletos, o sea que no se los entregaban a nadie, me los dieron todo a mí. Y obviamente que me reí mucho. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Parque Lezama, el Partido Comunista y el Partido Libertario, ¿no? Es como un lugar en común que tiene. Pero bueno, vamos a hablar un poco hacia el final de esto de las campañas, no del Partido Comunista, sino de otras experiencias. Dijiste, es ahora o nunca. Ese es el lema, uno de los lemas que tiene la campaña de La Libertad Avanza, además de ese otro, ¿no? De La Libertad Avanza o Argentina retrocede, pero que va en la misma línea, ¿no? Es ahora o nunca, es a todo o nada. Y mi pregunta cuando escucho eso es, ¿qué pasa si es nada? ¿Y qué pasa si también es todo? Porque si el gobierno sacara el 100% de los votos, ¿qué pasaría? Sí, totalmente. Estaríamos en una situación, en una buquelización de la política argentina. Exacto. Ahora, si es nada, ¿y dónde terminamos? Y la verdad que estamos todos en este barco. Eso de es ahora o nunca, a todo o nada, eso no existe, nunca existió, nunca va a existir. Siempre hay oportunidades. El es ahora o nunca lo hemos escuchado 1000 veces. Bueno, de hecho tengo un ejemplo. ¿Quién es la persona, así no revelo su género porque si no se saca enseguida, que siempre habló de es ahora o nunca? Patricia Bullrich. Pasó por todos los partidos políticos. Debe ser una de las personas con más campañas encima. Siempre dijo lo mismo de que es ahora o nunca. Hace cuántos años que está en política, hace cuántos años que siempre tiene una segunda oportunidad. Por lo tanto, eso demuestra de que es falsa la dicotomía de es ahora o nunca. Yo iba diciendo es que es verdad que enfrente está de la libertad está el kirchnerismo y por lo general los que hacen campaña en contra del kirchnerismo esgrimían esto porque como está el kirchnerismo, si el kirchnerismo gana, es verdad que si ganaba cuando buscaban el ir por todo, hubiera sido terrible, ¿no? La Argenzuela, pero nunca pasó eso de que es ahora o nunca. Porque el kirchnerismo volvió al poder con Alberto Fernández, ha ganado otras elecciones y la Argentina sigue existiendo. Todavía no somos la Argentina extinta de Tato Bores que se hundió por su propio peso en el mar. Los que son muy chicos no sabrán de lo que estoy hablando, pero busquen en YouTube los videos de la Argentina perdida de Tato Bores. Todavía no somos eso. Y la verdad que hacer campaña de esa manera no es muy productivo, porque al final, en esta campaña,
de qué temas se debatieron. Y te voy a poner un ejemplo bien concreto. El otro día estaba mirando un programa en que llevaron a varios candidatos de diferentes fuerzas, de todas, menos del PJ estaban todos, menos de Fuerza Patria, perdón, porque había algunos peronistas, y unos y otros, cuando los periodistas le preguntaban, bueno, pero ¿cómo van a votar tal o cual cosa? El presupuesto, la reforma laboral, la reforma tributaria. No, no, no. De eso no podemos hablar ahora. Después, cuando me hayan elegido, vemos lo que el gobierno manda o vemos el proyecto que manda la oposición, los que hablaban a favor del gobierno, y ahí vemos. ¿Cómo? ¿Y por qué te va a votar la gente si no estás diciendo ahora cómo vas a votar después? ¿No? Es increíble. Pero bueno, a eso hemos llegado, en una campaña cero, en donde uno dice no votes a tal porque es malo, y el otro dice no votes al otro porque es malo, votan a mí. Y eso es lo único que dicen. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de otras campañas que más adelante, que salieron un poco de esa lógica. Ya lo vamos a hablar más adelante, dejamos la expectativa. Pero bueno, los dos principales partidos, ¿no?, esgrimen esto de es ahora o nunca, es a todo o nada. Y eso es falso y además no es bueno de que las campañas tengan esa línea. Totalmente. Cuando decía lo de Tato Bores, me acordé de algo que si bien la Argentina no es ese ejemplo, pero sí en los últimos días hubo un dicho de Klopp, técnico Sí, de Liverpool histórico, del Liverpool, Borussia también. en el cual nos comparó con un país de África, ¿no? Esa es la visión, ¿no? Bueno, también los dichos de Trump, de Argentina se están muriendo de hambre, ¿no? Hay una especie de visión de que los de afuera nos tienen como que, bueno, estamos medio en la lona, que es Sí, cierto. sí, en parte es cierto y en parte no. Tampoco es que vivimos tan mal. Hay gente que vive muy, muy mal. Realmente una parte de Argentina vive muy mal. Pero Argentina como país, ¿no?, como conjunto, no somos África, eso está claro, ¿no? No, y hay oportunidades, aunque también habría que discutir qué es África, porque no sé qué visión tiene Club de África. Hay lugares de Claro, África también. que están muy desarrollados, pero Pero supongo que debe tener la visión de muchos jugadores que han escapado de África claro, o cuyos padres han escapado de África y les cuentan, sí, nosotros no teníamos para comer. Bueno, eso también es cierto, ¿no? totalmente. Pero es cierto que la situación no es la mejor, pero no sé si se resuelve con una hora o nunca. Me parece que justamente el debate ahí dentro, el debate de ideas, que es un debate que se está dejando afuera hace muchos años, no le vamos a echar la culpa a este bienio libertario, hace muchos años que en Argentina se dejó de debatir, por lo menos en la discusión pública, y que se concentraron bajo consignas, bajo etiquetas. Sí, incluso la elección del 2015 había sido por colores, amarillo, naranja y azul, celeste, no sé cuál es el que usaba Massa, pero eran por colores, la gente votó amarillo o naranja. Tal cual. Y creo que por medio de las ideas es como para, bueno, avanzar en el camino de la solución. Tampoco es que nos vamos a quedar solo con las ideas, porque con las ideas solo ahí en el plano abstracto no se puede hacer mucho. Se necesita un poco de acción, o 50 y 50, pero acá no hay nada, no hay ni acción ni ideas. Es como que es el peor escenario. Pero además, el problema del es ahora o nunca es todo o nada. ¿Qué pasa con los que votan a fuerzas que no terminan ganando? Porque vamos a suponer, y ya vamos adelantando algunas apreciaciones que también la vamos a hablar un poquito más adelante sobre los resultados reales. Las dos grandes fuerzas son las que van a salir mayoritariamente victoriosas, ¿no? En algunos lugares más los gobernadores, etcétera, pero ¿qué pasa con los que votan a otras fuerzas y que terminan metiendo representantes en alguna de las cámaras? ¿O qué pasa con la fuerza que no es la número uno, que es la número dos? ¿Esa gente que votó a esos legisladores no valen? ¿No? Eso lo hablábamos al comienzo del gobierno de Milei, en donde estaba en clara minoría en el Congreso, y él se quejaba de eso. Bueno, pero los que están en la otra parte, los que no son la minoría del resto de las fuerzas, también los votó alguien. Y ese alguien son argentinos que viven y deciden y, bueno, quieren otras opciones. Entonces, por eso tampoco esa todo o nada funciona, porque entonces los otros, ¿qué son? Nada. Hay que exterminarlos, hay que sacarlos del medio. Me acuerdo creo que también hemos hablado, ¿no? La serie de Mussolini, la recomiendo realmente.
el filio del século, el hijo del siglo. Ellos pensaban, no, los otros hay que exterminarlos completamente, que ni aparezcan, que no vengan acá porque no le vamos a dar lugar. No es una buena forma de hacer política. Que el kirchnerismo también la tenía, porque también hay que decir la verdad, ¿no? También esperaban que los demás no llegaran a las sesiones a votar. Y si podían sacarlo del medio, lo sacaban, ¿no? Por eso decían, vamos por todo. Bueno, no es bueno, punto. Pero con una gran diferencia. No se escudaban en ideas liberales. Bueno, se escudaban en otras ideas, más populistas, pero ni a todo nada es bueno, ni es ahora o nunca, porque no son ciertas. En vez de pasar el tiempo debatiendo en eso, hubiera sido mejor pasar el tiempo en qué opinas de la reforma laboral, qué opinas de la reforma impositiva, cuántos impuestos debería haber, sacás de un lado, de dónde sacás para mantener la estructura del Estado en tal otra cosa, querés eliminarla, sí, no, y todos los temas que circunscriben la vida de los argentinos que están reglamentadas por leyes. Tal cual. Vamos a hablar, como dijimos al final, también de cómo son las formas en las cuales se presentan las campañas. ¿Puede explicarnos un poco esto de lo liviano que son, o lo líquido, en el sentido de que no hay ideas profundas? Pero bueno, me parece que los candidatos deberían revertir esa situación, o los partidos políticos deberían incentivar justamente a que se discutan estos espacios, que si realmente uno se pone a ver momentos o videos o documentales, películas que presentan ideas que ponen a discusión, en la sociedad enganchan mucho. Sí, Es falso de que la sociedad no quiere discutir. Me parece que quiere discutir. Lo que pasa es que, bueno, también tiene que estar por un lado la oferta. claro. Y esta diferencia entre oferta y demanda, que muy bien señalás, yo creo que el resultado de eso es una de las cosas que hemos visto todo el año y que es muy probable que se vea, y es el ausentismo. Si vos ves que la gente se pelea, que no dan ideas, que no resuelven problemas, que no resolvieron problemas antes, que las terceras fuerzas que también gobernaron tampoco resolvieron sus cosas, me refiero a los radicales, al PRO, etcétera, la gente dice, no voy a votar, ¿para qué? Si no cambia nada. Y lo hemos visto en todas las provincias que votaron hasta ahora. La última que tenemos, bueno, no fue la última, Corrientes votó, pero la que todos tenemos fresca porque es lo que hablan los medios nacionales, que es la de la provincia de Buenos Aires, hubo 2 millones de personas menos que votaron respecto de elecciones anteriores. Siempre rondaba un 75% y esta vez tuvo un 60% de participación la provincia de Buenos Aires. Es muchísimo el ausentismo de gente que no se siente representada por ninguna de las fuerzas y que decide no ir a votar. Y ese es el peor escenario de todos. Además, teniendo en cuenta que es una provincia en la cual hay un aparato partidario muy fuerte, con un sistema de incentivos muy fuerte para que para que participen, para que vayan a votar, y que esa maquinaria estuvo presente en las últimas elecciones, que casualmente en estas no, con lo Claro, cual puede ser peor incluso en el distrito de la provincia de Buenos Aires, porque los intendentes no juegan. claro. Puede ser peor el ausentismo, totalmente. Claro. Porque no tienen un incentivo a llevar a la gente a votar o incentivarla a votar, ¿no? Y es una gran lástima, que es lo que hemos hablado muchísimo a lo largo de este año, de que si realmente las personas, los ciudadanos pierden esa idea de que en la política, o que en realidad que la política es la herramienta por la cual se pueden solucionar los problemas diarios, y bueno, lo van a buscar en otro lado. Y si para colmo la situación económica no es la ideal, y si tienen muchos problemas en el barrio de diferentes cuestiones, si ya dejan de creer en ese famoso ascenso social, y bueno, aparece el narcotráfico, aparece el pastor, que hemos hablado mucho, se le da lugar a estos actores que obviamente traen otros problemas consigo. No es lo mismo lo del pastor para nada, ni el narcotráfico, sino que éramos ejemplos que pusimos en el último episodio o en el penúltimo, y por eso lo traje ahora. Pero es una realidad que es un gran problema de que la sociedad deje de creer en la política como una herramienta del cambio de su vida diaria. Pero lo que decimos, si la oferta está caída, totalmente devaluada, y bueno, no podemos tampoco quejarnos por la demanda. Tal cual. Hay otro fenómeno, hablando de la oferta, que nosotros creemos que vamos a poder verlo en el resultado de las elecciones, el domingo a la noche y el lunes y los demás días. Y de hecho es muy probable que la gente esté escuchando esto cuando haya pasado la elección.
y es que va a haber mucha dispersión de una porción del voto en terceras fuerzas, ¿no? Entonces vamos a tener un gran ausentismo, una dispersión del voto, de una parte del voto en terceras fuerzas, y, bueno, dos grandes bloques o paquetes electorales, como lo hemos llamado muchas veces, que van a concitar la atención mayoritaria. También en la provincia de Buenos Aires, en septiembre, hubo una dispersión del voto bastante grande en terceras fuerzas, terceras, cuartas, quintas. Todos esos habían sumado 1 millón de votos, más o menos. Que es bastante. 1 millón de votos, es casi el 10% de la población que votó a fuerzas, digo, la tercera, cuarta, quinta, sexta, todos esos sumaron esa cantidad. Y es un número importante, ¿no? Es un número que, si uno piensa en un balotaje, en una elección ejecutiva, porque lamentablemente los medios tradicionales ven esta elección como la antesala de la del 27, y no es así. Esta es otra elección y en 2 años pueden pasar un montón de cosas. Pero si uno analiza ese 1 millón de votos en la provincia de Buenos Aires y si lo replicamos al resto del país, en un balotaje van a A o a B, o en blanco, pero o no van a votar. Pero no es que esa gente, el voto de esa gente no importa. Sí importa. Hoy votan por una fuerza minoritaria probablemente para la legislativa, y luego esa gente reverá su voto cuando tenga menos opciones, cuando tenga opciones ejecutivas, ¿no? Y no hay que desmerecer ese voto. Es gente que está manifestando que su demanda está cubierta por unas terceras, cuartas, quintas fuerzas que le ofrecen algo que las otras no le ofrecen. Entonces también eso tiene que llamar a la reflexión a los principales fuerzas y candidatos. Es llamativo que en las últimas semanas, últimos días, hay una especie de sensación que todo lo malo ya ocurrió para lo que es el gobierno nacional. E incluso diríamos que la corrida cambiaria también se desactivó porque estamos en el último día de la corrida cambiaria y el dólar está bajando a lo que llegó a subir, digamos 1520 y pico, 30. Hoy ya está mucho más cerca de 1500 gracias a el compañero Scott Bessent. Que es un montón igual, ¿eh? Sí, sí. Comparado, es un montón comparado con 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, y un mes. No sé si ese valor de referencia que quedará después, a dónde irá. Esos son todas especulaciones que no sabemos qué es lo que va a pasar y las analizaremos cuando suceda. Pero es cierto que el gobierno, dentro de todo, logró desactivar todos esos frentes a 2 días de las elecciones. Sí, eso sí. Y que se ve en los medios, ¿no? En los medios nacionales que hemos mencionado, como para tener un panorama más claro. Hablamos de La Nación, de TN, de A24, que cada vez está mucho más politizado. Pero también C5N y otros tampoco están, no es que no siguen con expert. Es como que hay otro clima, ¿no? Comparado con hace 15 días, 3 semanas. Claramente. Nuestra duda es si realmente eso refleja una realidad. De si, como era la tele en su momento, ¿no? La tele hace 20 años, diría incluso un poco menos, ni hablar hace 30 ni 40, reflejaba la realidad. Lo que pasaba en televisión era realmente lo que estaba pasando. Si no pasaba en televisión, no pasaba. No existía, exacto. ¿Estamos ante eso? Es decir, lo que se ve hoy en televisión es realmente lo que se siente en la calle. Esta pregunta que siempre Longobardi le hacía a Willy Cohen, ¿no? ¿Cómo está la calle? Bueno, Claro. ¿es realmente así de que la televisión está reflejando eso, de que hay un clima favorable para el gobierno, no tan hostil, y que los cierres de campaña entonces se ven con una épica increíble, pero quizás no es la visión del ciudadano que tiene el derecho a ir a votar? Me gusta eso que dijiste de lo peor ya pasó. Si uno mira los medios de comunicación masivos, pareciera ser como que, bueno, lo peor ya pasó, tal cual. Esper, la corrida cambiaria, etc. Ahora, ¿eso se va a reflejar en un resultado mejor para el gobierno de lo que hubiera sido si la elección era hace 3 semanas atrás? Donde estaba derrotado, perdido y tuvo que ir a Estados Unidos a pedir un rescate. Es una duda, ¿no? También los que escuchen esto después de la elección dirán, bueno, ya con el número puesto, el resultado sabido,
era esta duda real, no es real, ¿no? Creo que también está bueno el ejercicio de quienes escuchan después de los hechos, que vean a ver cuál era nuestra reflexión. Sí, que emitan el juicio. Yo creo que mucho de esto es producto de las encuestas que han salido, que obviamente aclaremos. Hay un gran problema que para las elecciones legislativas tienen una visión nacional, que no es inocente. Depende del partido político del que forman parte, depende de la posición en la que están hoy, es decir, si son oposición o son gobierno, nacionalizan todo. Obviamente las encuestas, las mejores encuestas, que no quiere decir que reflejen la realidad, y de hecho las elecciones pasadas lo demuestran, pocas encuestas señalaron la derrota de la provincia de Buenos Aires, que a priori sería un distrito no tan complicado como otros para encuestar, por las herramientas que tienen las consultoras. Recordemos que la mayoría de las consultoras políticas están radicadas en Capital Federal o en el conurbano bonaerense, por lo tanto sería mucho más fácil que hacerlo en otro distrito, pero se equivocan. Realmente se equivocan por una cuestión de la metodología, por una cuestión de que hay un universo o una población de eh, ciudadanos que no quieren opinar, que no sabemos si no quieren opinar, lo cual ya es una posición importante, es decir, no quiero hablar de esto, cuando hay otra posición que puede decir, no me interesa hablar de esto, que también lo podemos conectar para lo del final. Exactamente. Así quédense hasta el final. Tal cual. Por lo tanto, no sabemos si este clima que se ve en los medios nacionales es tan real y queda para el domingo realmente ver qué onda, ¿no? Vamos a poner en juicio a esa institución que es la televisión o que son los medios nacionales dentro de todo masivos, si realmente lo que ellos intentaron mostrar es en efecto lo que está pasando. Y bueno, queda esa duda y creo que, eh, como hemos hecho siempre acá, ¿no? Comentar las leyes cuando salen recién en el boletín oficial, comentar los resultados cuando realmente está la elección hecha. Este análisis que podemos hacer es de todo esto, ¿no? La sensación, la previa. Me acuerdo aquella también que hicimos previo a la elección de primera vuelta del 23, o sea, la de octubre del 23, que decíamos, bueno, el clima cómo está ahí. Como que estamos todos recansados ya de campaña y y todavía faltaba el balotaje, ¿no? Pero me acuerdo que fue incluso el título, ¿no? Como que ya estamos todos, bueno, ya está, vayamos a votar y vemos qué pasa, ¿no? Porque el resultado es el que dicta, ¿no? Ahora, claramente hay un clima de pareciera ser que lo peor ya pasó. Santilli está por todos los canales diciendo, vengo a revertir los 13 puntos, a hacer la heroica y no sé qué, ¿lo va a lograr o no? Y qué sé yo, lo dirá la gente, ¿no? Pero da esa sensación de que viene a revertirlo y podrá el Colorado. Bueno, es la sensación que se ve, ¿no? Tampoco el peronismo los está atacando, no están haciendo una campaña feroz en las últimas 2 semanas, como que dejaron que pasara lo de Spert, ¿no? A lo Sun Tzu, cuando tu rival se equivoca, déjalo que siga equivocándose, pero una vez que dejó de equivocarse y cambiaron de candidato, el PJ tampoco es que salió a darle duro a Santilli ahora o hacer campaña, hablar de temas sin poner agenda, no, tampoco quedó ahí, como que siguió en la tónica de, bueno, vamos gareteando hasta el final del puerto. Creo que si Santilli se hubiera rapado, hoy diría que Twitter tiene más fuerza que la televisión. Pero bueno, siguió con la etiqueta del Colorado y lo quiere instalar a muerte. Así que hasta ahora Twitter no le estaría ganando a a la televisión a priori. Espera, comenta eso para el que no tiene Twitter. Bueno, en Twitter surgió toda una oleada libertaria que obviamente es en medio de chistes, es decir, entender los tweets libertarios no son literales. El vocabulario en Twitter es muy particular, es muy irónico. Y se lo invitó a Santilli a que se rape, ¿no? A modo de chiste, porque quien va a estar en la provincia de Buenos Aires encabezando la lista es José Luis Espert. Entonces, Claro. se tenía que rapar para aparecerse. Pero bueno, lo solucionaron con ese spot dentro de todo gracioso. Eh, Para votar al Colorado. Marca el pelado. Y obviamente que el peronismo jugó también un poco con eso en Twitter, para votar a Tayana, marca a Tayana.
Pero son un poco parte del folclore tuitero. Que es un micromundo, ¿no? Aclaremos, es un mundo muy pequeñito que es una caja de resonancia grande, porque después, bueno, lo comentamos acá y salen los medios y demás, pero es un micromundo muy pequeño. Recuerdo hace un par de años cuando las radios hacían encuestas por Twitter, ¿no? Y claro, las hacía Navarro y le daba que Cristina era 100% querida, las hacía Leuco y era que 100% odiada. Y bueno, que Twitter, eso es Twitter, ¿no? Es una micro burbuja de todo el mundo digital y de información. Sí, realmente es una micro burbuja, es una de las redes sociales menos usadas en Argentina e incluso en el mundo. No refleja para nada, no es representativo. El perfil de usuarios es muy similar. Por lo tanto, no tiene, o sea, realmente no refleja la realidad. En este juego de si, no es si Twitter alcanzó una posición muy por arriba, sino si la televisión bajó al nivel de Twitter. En ese sentido, habría que ver si Santilli se rapaba. Claro. Bueno, veremos cuál es el resultado del Colorado que va en lugar del pelado. Y como para ponerlo en una comparación con el tema de la televisión y demás, hace muy poco lo he escuchado a Pablo Semán. Pablo Semán es un sociólogo que hemos citado muchísimo porque hace mucho trabajo de campo respecto a los nuevos cambios en la sociedad, en sectores populares, en las religiones pentecostales, es decir, el evangelismo, en la cuestión del consumo de redes, en el consumo de la cultura en general, y también de la libertad avanza y el fenómeno libertario, sobre todo en el conurbano bonaerense. Y se le preguntó qué piensa él de cómo le va a ir al gobierno en las elecciones en este territorio. Y realmente tiene un panorama bastante desolador para el gobierno, lo cual habría que verlo de dos maneras a priori. La televisión no refleja la realidad y en efecto hay algo que está pasando por abajo y que Pablo Semán lo está detectando. Puede ser una. La otra puede ser convivimos en una sociedad Dual. tal cual. Hay dos realidades totalmente distintas. Y al vivir en dos realidades totalmente distintas, la acción va a ser distinta, la forma de organizar esa acción va a ser distinta. Y son realmente dos mundos totalmente distintos y que paradójicamente se encuentran en el momento de la elección. Que ese es algo para destacar, ¿no? La importancia del día de la elección, en donde, bueno, ahí vemos en concreto qué vota la gente. Y cumple con ese valor democrático también igualitario, de donde todos valemos uno. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién refleja mejor la realidad, la televisión, Semán, las encuestas, y reflexionemos un poco de esto, ¿no? Sobre todo de las encuestas, porque se confía mucho que las encuestas son como realmente una herramienta muy poderosa y como que por ahí le falta también un poco de interpretación. Bueno, es un trabajo a futuro, sobre todo para los medios de comunicación que después terminan lamentablemente siendo despotricados, ¿no? Me dijiste que Massa, Bullrich iban al balotaje y aparece un Milei ahí de la nada, ¿no? Y es como, ¿de dónde salió? Bueno, habría... O peor, la reta era O presidente también, en ¿no? el, Sí, en sí. el 22. Y no sucedió. Bueno, es justamente para el manejo de información. Por otro lado, vamos a hablar un poco de las campañas, porque a diferencia de lo que tienen en las campañas o en las elecciones, mejor dicho, nacionales ejecutivas, es que estas elecciones son locales, es decir, se juega en cada distrito, lo cual Exacto. ya tiene un gran componente diferenciado respecto a las nacionales, que también hay legislativas, recordemos que votamos cada 2 años para diputados y para Senado también, pero se renueva por tercio y el otro por mitad, lo cual es más fácil que en la provincia se nacionalice la campaña. En las legislativas eso es mucho más complejo y sobre todo en un fenómeno de regionalización que tiene la Argentina hace algunos años. El que mejor se posiciona en las elecciones legislativas es el gobierno nacional.
Tomémoslo con pinzas a esto, igualmente. ¿Por qué? Primero porque puede presentarse en todo el territorio nacional y hablar prácticamente el mismo idioma siempre y cuando esté plebiscitando su gestión. Y ahí está el problema. Si tu gestión no fue muy buena, y bueno, puedes llegar a recibir una paliza en cada distrito, o en algún distrito vas a recibir una paliza más fuerte que en otra, depende de los contextos. Que fue en el caso de Macri, 2017. Plebiscitó su gestión, le fue muy bien. Después creyó que con eso tenía el cielo ganado y se comió él la paliza en el 2019. A priori la gente no sabe votar, según él. Bueno, es el que mejor se posiciona, pero las oposiciones, y sobre todo el peronismo, que es un fenómeno, es uno de los movimientos que realmente está totalmente desarticulado, y es gracioso ver, esto siempre sucede en el peronismo, que se desarman, se desangran, y hasta que no termina vivo el último, es como para aquellos que en su momento consumían lucha libre, ahora ya medio que pasó de moda, pero en su momento era furor, y había un modo de pelea que era como que todos se subían al ring y el último que quedaba vivo era el que ganaba. Bueno, un poco de eso define al peronismo. Están en ese proceso de pelean los 20 contra los 20. Está desarticulado, no puede nacionalizar la campaña realmente en todo el distrito. Lo puede hacer quizás en los más grandes, en Santa Fe, provincia, en Entre Ríos, en el caso de Buenos Aires, en el caso de Córdoba y por ahí en otra provincia más, pero realmente no lo puede hacer en Santiago del Estero, en Salta, en Formosa, en Tierra del Fuego. Es decir, es muy difícil lograr nacionalizar la campaña y hablar un mismo vocabulario. De hecho, hay un dato gracioso y es que hay algunas provincias que el nombre de la alianza local no es Fuerza Patria y entonces tienen que salir a decir, no, pero nosotros somos Fuerza Patria. No, y no me acuerdo qué provincia, hay uno que pusieron un nombre parecido y dije, no, para que ellos no son, somos nosotros, ¿eh? Porque no tienen una unidad de campaña, de oferta electoral. Tal cual. Y además los problemas en las provincias son distintos, y esto lo tenemos que entender, sobre todo para el análisis del fenómeno. No es lo mismo hacer un análisis de, incluso dentro del mismo distrito, del conurbano bonaerense, la desindustrialización, la mano de obra desocupada, los niveles de pobreza, los niveles de alfabetización incluso, de prestación de servicios, etcétera, que hacerlo, no te voy a decir en Neuquén, hacerlo en el interior de la provincia de Buenos Aires, no sé, en alguna ciudad como puede ser la zona de Pergamino, digamos, la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y que si incluso hablas de Neuquén es otro el fenómeno, y que si hablas de Santa Cruz va a ser otro el fenómeno, porque son otros los problemas, es otra Argentina, y esto habla más bien de las diferencias ecológicas que tiene la Argentina. No es como, no sé, Francia, un país chico y encima unitario, ¿no? Pero en el sentido de, bueno, y Francia es más o menos todo igual menos París. En el caso de la Argentina eso es mucho más difícil. Y claro, lo único que tienen para hacer de campaña en estos territorios grandes, como dijimos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y algún que otro más, es el frenemos a Milei. Porque no se pueden poner dentro de otra etiqueta, de otra consigna, y que dentro de esas ofertas hay internas feroces. Ayer tuvo el cierre de campaña Kicillof en nombre de Fuerza Patria, y era un acto medio pobre. Faltaba Grabois, por ejemplo, que era el factor quizás más movilizante que hoy tiene la juventud de este movimiento peronista, kirchnerista, como quiera llamárselo. Y estaba Massa, que fue el último candidato a presidente. Es como que le faltaba un poco de condimento peronista. Y te vas a Santa Fe y está Karen Tepp, que es la pareja de Monteverde, y este concepto de Monteverde que, bueno, más o menos mama algo del mundo de Grabois, que vienen de Rosario. Y el segundo de la lista es Agustín Rossi, que debe ser uno de los peronistas más odiados por los... O sea, los primeros odiadores de Agustín Rossi son los peronistas. Es increíble. Y está segundo en la lista. Y es como que, bueno, demuestra este momento de pelea que generalmente el peronismo lo resuelve en elecciones. Sí. Veremos qué pasa después del domingo. Un síntoma también de esa pelea
y que va en línea con lo que hablamos antes de la apatía de la gente, del ausentismo, es que, volviendo de vuelta a los resultados de la provincia de Buenos Aires en septiembre, el peronismo en esa elección perdió 500.000 votos respecto de la elección del 23, que no es nada despreciable, es un montón, 500.000 votos, que ¿dónde fueron esos votos? ¿O no fueron a ningún lado? Bueno, de gente que no se siente representada, que no le gusta la pelea, no le gustará los candidatos, las propuestas. Veremos si vuelve a suceder lo mismo ahora, en unos días, pero claramente también está atravesado el peronismo por esta apatía de parte de la demanda, que no logra encontrar una oferta que lo represente. Totalmente, porque encima el peronismo ya venía perdiendo. No hablemos del caso de Juntos por el Cambio, porque cae de Maduro, pero el peronismo ya venía perdiendo votos, que muchos se refugiaron en la Libertad Avanza, y que la Libertad Avanza, si vemos las elecciones legislativas de Provincia de Buenos Aires, podemos decir que no atrajo tanto como antes. Dejémoslo así, no digamos que perdió. Veremos ahora con estos números más a mano del próximo domingo qué onda. Pero claramente sí, hay un descontento general que atraviesa a todos los partidos o a todos los sectores políticos. Obviamente que en el caso del peronismo y sobre todo en un bastión como lo es la provincia de Buenos Aires, y le pega más fuerte, en especial en el conurbano, ¿no? Pero sí, claramente se ve una crisis que le toca muy cerca. Hay un ejemplo de esta campaña que sí me gustaría destacar, que sí ha tenido una amalgama y un mensaje común en, diríamos, todo el país, o en la mayoría de los distritos por lo menos, pero sí ha tenido una campaña nacional clara, muy concreta, muy pidiendo el voto para algo determinado, que es la izquierda. Pero específicamente es el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, que para mí va a tener un buen resultado electoral, dadas las circunstancias, y creo que ha tenido la mejor campaña en cuanto a lo que proponía, porque ha sido muy concreto en tener un spot, o la mayoría de los spots, que estos obligatorios que tienen los medios, único, más o menos único, para cualquier provincia, donde muestran en la imagen a los principales referentes y dicen con toda claridad: votá a la izquierda para que tengamos más representantes en el Congreso. Punto. Bien claro. Después en algunos spots dice para qué, mezcla desde Palestina hasta en contra de Milei, ahí mete todo, pero el mensaje de aumentar la cantidad de legisladores que la izquierda tiene en el Congreso es muy claro y concreto, y después cierra los últimos 2-3 segundos con el nombre del candidato por la provincia que le toca ese spot, porque se reparten por provincias. Pero el comienzo fue todo igual. A veces habla del caño, la voz en off, a veces es otro, pero claramente tienen un mensaje unificado, ¿no? Después lo que votan, lo que proponen, en mi opinión es negativo para la sociedad y para la Argentina, ese es otro problema, pero en cuanto a comunicación, a lo que propone el spot, es claro, dicen aumentemos la cantidad de bancas, porque ese es el resultado que va a haber que analizar, más allá de los porcentajes, el resultado real que vamos a tener que analizar, y ahora vamos a hablar un poco de eso, es cuántas bancas saca cada partido. Y la izquierda lo entendió y busca eso, y te está pidiendo el voto concretamente para aumentar la cantidad de bancas. ¿De qué hace después con esa banca? Es otro problema, ¿no? Pero creo que han tenido una comunicación unificada, muy bien aprovechado esos minutos, segundos que les dan obligatorios en los medios, con un mensaje único, concreto, y bueno, después presentan a sus candidatos, ¿no? En el final del spot. Pero creo que han manejado eso muy bien, y creo que se va a ver reflejado en un buen resultado de la izquierda. Buen resultado para lo que la izquierda saca normalmente, ¿no? Entre 5 y 10 puntos. Tal cual, el único problema que tiene la izquierda o el FIT, en realidad, es que va separada, como es costumbre en la izquierda argentina, con el Nuevo Más. Y el Nuevo Más, paradójicamente, apostó a otro tipo de estrategia, mucho más volcado en redes, volcado a esta especie de trends, en el cual hay un concepto y se ponen alrededor del concepto. No es tanto de la muestra del político, entiéndase,
esto como una especie de político profesional, que es un poco el perfil del FIT, ¿no? Son personas formadas para eso. Claro, sí, son los clásicos socialistas Con biblioteca. de, de las grandes ciudades, exacto. En cambio, el nuevo MAS es más plebeyo en ese sentido. Y bueno, realmente yo creo que de por ahí le pueden llegar a comer un par de votos. Pero si juntamos los dos, ojo que quizás podemos tener un número de votos absolutos muy importante. Que bueno, quizás lo puedan aprovechar para el futuro, aunque se odian demasiado entre ambas agrupaciones. Pero sí va a ser interesante quizás para el análisis como la izquierda en general, ¿no? Que casualmente ante un gobierno que se autopercibe como extrema derecha, más allá que a priori para mí no lo es, pero sí derecha, ¿no? Pero no de extrema, la izquierda debería tener un buen resultado, ¿no? Como siendo la resistencia. Bueno, en Argentina no tenemos esa tradición, más que nada gracias al progresismo kirchnerista o demás, que es como que le pone un tope a eso. Pero si no, sí. Y trajimos lo de la izquierda porque además de ser una buena campaña comunicacional, entendieron esto de aumentar las bancas, ¿no? Y como dijimos, ese va a ser el resultado que hay que analizar. ¿Cuántas bancas aumenta o reduce cada una de las fuerzas? ¿Y con qué poder queda dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores cada una de las fuerzas y las posibles alianzas, algunas ya previas, otras que se puedan hacer? Y claramente que va a haber lecturas de porcentajes y demás, pero el resultado que va a haber que analizar es el de las bancas. Algo anunciamos o anticipamos el episodio anterior, cuando mencionábamos qué provincias eligen pocos diputados y que las que eligen 2, por ejemplo, el primero se lleva 1 y el segundo se lleva 1. Con lo cual, si la diferencia de votos es 10 puntos, 15, 8, 5, es lo mismo. Los dos se llevan una banca. Y esa es la banca que le va a permitir después aprobar leyes o no aprobar leyes, que es la función del Congreso. Tal cual. Este método, lo ponemos que es institucionalista, le achaca un poco a esta especie de posmodernidad en el sentido de hay dos ganadores, hay dos perdedores, bueno, en fin, ¿no? Es como que esto da ese cierre a esa discusión. Es cierto que por ahí las lecturas, que la justicia electoral ya dijo que los resultados se van a presentar por distrito, de esa forma se van a dar a conocer. Después los medios de comunicación, obviamente, que a partir de esa información van a hacer otro tipo de interpretación. Porque es por distrito, por cómo se eligen los diputados y los senadores. Sí, tal cual, no es que la justicia electoral tiene un problema con el gobierno. No, no, es que así se eligen. Pero sí como que está ese interés, muchas veces porque no hay mucho para hablar también, de ya adelantarnos al 2027. Claro. Y si nos basamos en la experiencia, en el 2021, como bien dijiste hace un rato, el presidente era Kicillof o Larreta, el cual uno no se presentó, fue a candidato a gobernador, y el otro sacó casi la misma cantidad de votos que Grabois. O sea, en realidad Grabois casi saca la misma cantidad de él. Por lo tanto, no nos adelantemos tanto al 2027, sobre todo porque el 2026 para mí es muy importante para el gobierno nacional, para si realmente quiere hacer política o está haciendo stand-up, ¿no? Entonces, no nos adelantemos a escenarios futuros que no tenemos ni idea de lo que puede llegar a suceder. Respecto a la cantidad de bancas, voy a decir algo que creo que es como sentido común, y luego que nos escuchen después del domingo van a emitir el juicio, es que prácticamente el Congreso se va más o menos dividir en 100, 50, 100. Obviamente esto da como número 250, son 257 los diputados. Pero bueno, algunos le van a sacar un número más, menos, pero ese va a ser más o menos el panorama general. No, también estarán las bancas de la izquierda, estarán los no alineados con ninguno de los grandes paquetes. Alguno va a quedar. No serán 100, serán 98. Pero sí, la Cámara de Diputados es muy probable que quede así. 100, 100 y 50. Sí, 100 que son los que más votarían con el gobierno, ya sean porque son de la Libertad Avanza o un partido muy aliado, es decir, aliado ideológico si se quiere,
no estratégico, que eso serían más bien los 50, que van a ser como una especie de péndulo, Que son principalmente de las fuerzas provinciales y de los gobernadores. tal cual. Y los otros 100 sí, tenés al kirchnerismo, al peronismo y a la izquierda. Son los que no te van a votar nada. Y en este sentido, bueno, veremos qué va a hacer el gobierno, que ya empezó incluso a hacer cambios en el gabinete, que eso creo que es un error garrafal. Antes de elecciones, ponerte a hacer cambios, esperá, total, cuántos días pueden llegar a pasar, o pudo haber sido una jugada de Wertheim, no lo sé. Después, la semana que viene, vamos a hablar un poco, que quizás ya tenemos otros cambios en el gabinete y vamos a hablar al respecto. Pero bueno, veremos cuál va a ser la propuesta. No creemos que es una ahora o nunca, es decir, por más que le vaya mal, entre comillas, al gobierno nacional, no se va a terminar el mundo. Si le va mal en Tierra del Fuego y sale segundo, o en otras provincias que eligen dos y saca uno de los dos, ¿dónde está le fue mal? Si mirando el resultado real de las bancas. El que se apura para el 27 dice no, porque no va a llegar a reelegirse, falta mucho, no estás contando los votos de la gente que no fue a votar, no estás contando la gente que votó a terceras fuerzas, no es parangonable una elección con la otra. Tal cual, sí, coincido totalmente, pero incluso que le vaya mal en las bancas, no está todo dicho, digamos. No, El marco no. institucional te da vida. O que le vaya espectacularmente bien, como le fue a Macri en el 2017 y después en el 2019 perdió como una guerra. Por eso, realmente no es una ahora o nunca para ninguno de los espacios. Es un poco del marketing político, que incluso creo que parte de la ciudadanía lo sabe. Por eso muchos no van a votar, digamos. Pues si fuese ahora o nunca irían. Claro, tal cual, tal cual. Veremos cuáles van a ser los números del domingo. Por último, para cerrar el episodio del día de hoy, queríamos hablar un poco de esto de las nuevas formas de la sociedad, de cómo se relaciona con las ofertas políticas en campaña. Había hablado de esa anécdota del Partido Comunista. Otra de las anécdotas que puedo comentar es que yo consumo muchísimo YouTube. Prácticamente mi fuente de información es YouTube y consumo desde el infotainment de Hay algo ahí de Rebord hasta ahora Play con Maxi Montenegro, y en el medio esos baches relleno con medios nacionales de televisión, básicamente TN. Y me llamaba mucho la atención que en TN se cortaba cada tanto, ponían un ya volvemos y silencio, ni siquiera música. Y claro, después, cuando accedí a la televisión, me di cuenta que en ese espacio vacío estaba toda la campaña publicitaria de los partidos políticos. Entonces nos empezábamos a preguntar que, por medio de las nuevas formas de consumo, de cuántas personas realmente miran tele y qué tipo de personas son, porque capaz que son personas que ya tienen el voto definido y miran televisión para convencerse más de lo que están convencidos, es decir, para darse vuelta en ese convencimiento, O para tener algo de fondo. o para tener algo de fondo. Entonces realmente quizás ni siquiera le da mucha importancia a la campaña publicitaria. Y nos preguntamos por todos esos canales de streaming donde realmente es otro planeta. Si hoy entra uno a ver, no sé, canales de streaming como Olga, como Luzu, el cual tienen 40, 50 mil personas en vivo y hablan de temas totalmente desconectados con la cuestión política. Y no pasa un candidato, no pasa nada, es como que están hablando totalmente de otra cosa. Bueno, ¿cómo se conectan con la política? ¿Cómo forman la opinión? Porque supongo que esos 50.000 que están viendo hoy algunos de esos canales de streaming tienen una definición si es que van a votar. E incluso si no van a votar, también la tienen. Claro, Formato no ir a votar es una decisión, una acción política. tal cual. Entonces, ¿cómo formaron eso? ¿Cómo en la cabeza les dio vuelta esas ideas y valores? ¿A través de qué? ¿Cómo llegaron? Recordemos una cosa, porque sabemos, por las estadísticas y por comentarios que nos llegan, que nos escuchan no solo en Argentina, sino en otros lugares. Algunos son amigos que viven afuera, pero recordemos que el domingo, en Argentina, cuando se vota, el mundo está paralizado. O sea, la elección abarca gran parte de la vida de las personas ese día. Distinto es en Estados Unidos, yo cuando estuve el año pasado en la elección, la vida continúa como si nada.
si no mirás la tele o no te informás, capaz que ni sabés que se vota ese día. Y en Europa hay días de elección en la mayoría de países donde no es obligatorio, que también pasan súper desapercibidas las elecciones. Acá no, acá es un domingo que se paraliza todo, pasás por una escuela y hay 200 autos en la puerta. Así, ¿qué pasó acá un domingo? 200 autos, la gente afuera tomando mate, haciendo cola. Así, ¿qué pasó acá? Te tenés que dar cuenta de que hay una elección. Y decidís no ir a votar entonces. Decidís no ir a votar, no es que se te pasó. Igual, totalmente. Qué distinto, como bien dijiste, en Estados Unidos, que si bien en la mayoría de los estados ya anotarse en el padrón no es tan dificultoso, pero hay algunos estados que lo siguen manteniendo, pero no hace mucho te tenías que ir a anotar vos incluso. O sea, Claro, realmente la decisión política era muy movilizante. En Argentina y en la mayoría de los países de la región de Latinoamérica que votar es obligatorio, es como una institución y van todos. claro. Bueno, realmente se ve un poco resquebrajada en los últimos años esta institución y nos gustaba ver este lado de cómo se conecta con los nuevos modos de consumo, de los nuevos modos de rellenar el ocio de Sí, personas. y de hecho, esas publicidades obligatorias que salen en radio y televisión no salen en el streaming. Vos dijiste no salen en el YouTube de TN, pero tampoco salen en canales de streaming recontravistos. Mencionaste Rebord, ahí en Blender no sale, no hay, no está obligado eh, la empresa a pasar la publicidad obligatoria de los candidatos. Bueno, el que ve Rebord sí, porque él habla, pero los que ven Luzu y Olga no tienen eh, contacto con esas publicidades. ¿Cómo forman su opinión? Porque ahí tampoco se habla de eso. Y además hay un montón de otros canales de YouTube, Twitch y cualquier otra plataforma. Eh, Cuando preparábamos el episodio hablábamos de Un poco de ruido, un canal de YouTube de cumbia que tiene, si nadie lo conoce, tiene millones de reproducciones. Millones, millones. O sea, cada episodio tiene 200 millones de reproducciones, 100 millones de reproducciones, 40 millones de reproducciones. Si hace acá en Argentina, claramente se ve en toda América Latina, pero el que ve eso y escucha eso, ahí no hablan de política. O sea, si vos tenés 3 horas libres en el día para hacer algo y las 3 horas estás escuchando esos programas de cumbia, o lo estás escuchando a Davo Ceneice o a Zaro, que son programas que duran 3, 4 horas, ya está, no te quedó más tiempo en el día para informarte. Y al día siguiente lo mismo. Entonces nos surge la pregunta, ¿esa gente cómo forma su opinión política? Porque la publicidad no le llega, la de las campañas. Tal cual, y incluso lo de Rebord, para aquellos que no lo ven, es sumamente resumido, porque si bien hablan de política, hablan del peronismo bonaerense y del peronismo porteño, ni siquiera de un peronismo nacional. Los candidatos no peronistas que llevan también son muy puntuales. Por ejemplo, uno de los personajes que se hizo muy conocido en los últimos días, sobre todo por cómo él se enganchó con el programa y ya te agarra una especie o sea, es raro porque lo ves disfrutar al programa y es rarísimo, que es Diego Velar. Diego Velar, que lo disfruta ahí, y yo sabía que era candidato porque estaba en lo de Reborn. Va por la UCD, en Ciudad de Buenos Aires, por senador. Probablemente, él sabe que obviamente no va a ganar, se está dando el gusto de participar y de disfrutar dentro del programa. Incluso siempre Tomás Rebord cuenta la anécdota de que al principio, cuando ya estaba en Blender, que se estaba empezando a ser muy conocido, recordemos que a Tomás Rebord no lo conocía mucha gente hace 2 años, un amigo le dijo: che, increíble cómo te conocen en la oficina todos. Están todo el día hablando. No, sí, porque vimos. Dice, bueno, ¿y qué opinan? Dice, y el amigo comentaba, no, dice, está buenísimo el programa, pero cuando habla de política es un embole. Y dice, no, pero Es lo que más le gusta a él, claro. Por eso esta fórmula de infotainment, que vendría a ser un poco de información y un poco de entretenimiento, le va muy bien a él. eh, y bueno, logra llenar de lunes a jueves y los domingos, ¿no? Con esa mezcla de un poco de todo. Pero realmente tuvo que cambiar, porque no es que es Carlos Paña hablando los lunes en un editorial y luego en diferentes entrevistas
hablando puramente de política, que lo consume muy poca gente. Está bien que Carlos Pañi lo empezó a consumir, no sé si más gente en números absolutos, pero sí del espectro político, luego de las elecciones de Javier Milei, y él sabe que cambió un poco su público. No es lo mismo que en el caso de La Divordial de los lunes, en el cual Tomás Rebor habla de la relación de su hijo, ¿no? Bueno, cambió mucho. Sí, sí, pero bueno, igual es un canal de streaming que habla de política. El que lo ve a Davo comentar partidos de fútbol, ese, la pregunta es, bueno, ¿y cómo forma su opinión política? Y creo que ese es un gran tema para que podamos desarrollar más adelante. Creemos que va a haber un pequeño bache de información interesante después de las elecciones. Van a pasar un montón de cosas, ¿no? Pero creemos que va a haber un bache, va a ser un momento oportuno probablemente para, como nos ha pasado en otras veces, que cuando había baches de varias semanas elegíamos temas más profundos y más teóricos y reflexivos para analizar y estudiar. Y bueno, este es un gran tema para ver si podemos hacer algo al respecto de acá a fin de año. Y también para lograr conectar esas realidades que hablábamos, que bueno, son muy diferentes y que las elecciones por ahí es como una institución donde las conecta. Bueno, intentar también conectar dentro de lo que podemos hacer un poco eso y de entender cómo el otro se relaciona con estas ofertas políticas, pero principalmente con cómo forman la opinión, su opinión diaria, cómo forman, qué lo lleva a movilizar, qué lo lleva a decidir. Bueno, creo que sería muy interesante para el futuro cercano que podamos trabajar al respecto. Así es. Bueno, solo nos queda decir que vayan a votar, si nos escuchan antes de la elección, y si ya fueron, bueno, a ver si nuestro análisis fue correcto y qué es lo que interpretaron de los resultados de las elecciones. Coméntenos, que siempre está bueno el ida y vuelta con los oyentes cuando lo hacen. Bueno, nos vemos la próxima semana. Les deseamos un buen fin de semana, un buen domingo y obviamente para aquellos que nos escuchan la próxima después de los resultados, también una buena semana hasta el próximo viernes. Chau. Chao, un abrazo.